Los cómics son arte. ¿De verdad tengo que decir por qué? Soy consciente de lo mucho que ha progresado el medio desde su concepción. Para mí el cómic siempre ha sido arte. Desde que tenía alrededor de 13 años podía ver el potencial que tenía el contar una historia de esta manera, pero sobre todo lo mucho que me transmitían y hacían sentir al momento de leerlos. Verdaderamente aprecio los cómics y estoy seguro de que, en parte, me han hecho la persona que soy hoy en día. ¿El cómic es arte? ¿Podemos dejar ya la polémica? Las definiciones de arte se han acumulado a lo largo de los siglos y me llevaría horas abarcar y explicar cada una de ellas. Según tengo entendido, nuestra definición de arte viene del siglo XIX por parte de los prejuicios de los académicos, quienes afirmaban que el arte era solo lo que formaba parte del canon. Lo importante es esto: en consecuencia de estas presunciones, la palabra arte se ha visto muy ennoblecida. Ahora la gente solo entiende arte aquello que es virtuoso. Cierto, algo es arte si se dice que es arte. Ahí tienen a Duchamp y los dadaístas. Pero el afán de separar lo que es y no es verdaderamente arte, más que una labor académica, considero que se trata de una cuestión de prestigio. Hay un contraste marcado entre los prejuicios de los académicos y las percepciones de los filósofos hacia el tema. Sin ir más lejos, Kant, en su crítica del juicio, no distingue entre creaciones, sino solo entre los juicios que las caracterizan, los cuales, en este caso, son lo bello y lo sublime. Juicios que pueden ser aplicados para este arte como para cualquier otro. ¿A qué voy con todo esto? No pretendo establecer objetivamente lo que es y no es arte. Simplemente quiero hacer una declaración de intenciones y ofrecer mi perspectiva sobre la situación, sobre todo pensando en ofrecer algunos argumentos para los más reacios en la audiencia. A este punto, decir que el cómic es o no es arte es como preguntarse si el reggaetón es o no es música, o si las películas de superhéroes son o no cinema. Y te estoy viendo a ti, Martin. En lo personal, para mí el cómic es arte por tres simples razones. No son imprescindibles para vivir, es una creación humana y son un medio mediante el cual artistas pueden expresarse. Y este último lo voy a profundizar un poco más adelante. ¿Se entiende? Perfecto. Recientemente se hizo público que a una de mis librerías favoritas se le retuvo su última importación de cómics. Esto bajo la alegación de que no son libros, son pura ficción y por tanto pagan impuestos. Antes de continuar, un poco de contexto. La Ley 31.053, o mejor conocida como la Ley del Libro, señala en el título 4, Medidas para el fomento de la lectura y el libro, artículo 29, la exoneración del Impuesto General a las Ventas, o IGB. ¿Esto qué significa? Básicamente, que los libros y productos editoriales afines no pagan ningún tipo de impuesto. ¿Me siguen? Perfecto. De verdad estoy haciendo todo lo posible para que ver leyes sea lo más entretenido posible. Ok, en consecuencia, no hay ningún motivo realmente para que los cómics paguen impuestos. Mencioné todo este caso porque evidencia el perjuicio más común que hay frente a los cómics. Quiero creer que esto solo es un producto de la falta de educación que hay frente al tema y no de la corrupción de las personas. Estoy cansado. Sí, los cómics no son libros, no tienen por qué serlo, no tienen que estar vinculados con la literatura y está bien. Esto no los hace inferior a otro tipo de arte. Tradicionalmente se ha visto el cómic como algo infantil y, a mi humilde percepción, se suele vincular erróneamente a la literatura. Esto con la finalidad de buscar ese nivel que tiene. Así como el cine y los videojuegos, los cómics y la literatura son incomparables. ¿Por qué? Porque todas las artes son la forma más pura de ese tipo de expresión. Para mí, no están en distintos niveles, son cosas distintas. Los cómics no son un género, son su propio medio, su propio arte. Los cómics tienen su propia forma de leerse. Scott McCloud establece en las primeras 9 páginas de su obra Understanding Comics que todos los cómics utilizan el arte secuencial, una serie de imágenes estáticas dispuestas en secuencia para contar una historia, o también para expresar sentimientos y pensamientos. Por lo general, esta secuencia de imágenes está dentro de paneles, pero incluso la trama se cuenta en el espacio que hay entre paneles. Créanlo o no, leer cómics es una habilidad que se aprende. Las personas que raramente leen cómics pueden tener dificultades para percibir el arte secuencial como algo más que una serie de imágenes desconectadas. Aún más si consideramos que McCloud identifica 6 categorías de transiciones de panel a panel. No se debería desmeritar el valor de los cómics por el hecho de no ser literatura. Claramente el error está en comparar. Aún así, es más evidente y ridículo comparar una fotografía con una película. Entiendo que a simple vista los cómics puedan compartir un formato preestablecido con los libros. Entiendo que el hecho de que muchos puntos de venta para adquirirlos sean librerías tradicionales. Pero sobre todo, entiendo que aceptar un nuevo paradigma no es fácil. Es mucho más sencillo aferrarte a tus ideas, cerrarte en una determinada perspectiva y juzgar lo que es diferente. Hace falta valor para cuestionar los ideales de uno y darte cuenta de que estuviste equivocado.
As long as I've been writing, one of the things that I've been writing is comics and stories with a high graphic or illustrated component. And I think I've done all kinds. I mean, for me, the joy of working in comics right from the beginning was that it was a medium that people mistook for a genre. The power of comics is there's absolute agreement. Everything, a picture is worth 1,000 words, and you're giving people pictures. They know what these characters look like. Everybody knows what Batman looks like. Everybody knows what Superman looks like. And that gives you power. It's power of a different kind. There are things that you can do in comics that I miss in prose. And at this point in time, having won as many awards for writing prose as I've won, I still miss them. I still go, I wish you could do this thing. There's no equivalent in prose of a silent comics panel. You can't do that in prose. You can't just say, Fred said nothing, because you're saying something.